Hola, mi nombre es Raúl Reyes y junto a mi compañero César Altamirano vamos a hablarles un poco sobre los vientos planetarios. ¿Qué son los vientos planetarios? Los vientos planetarios son estas corrientes de viento que pueden ser provocadas debido a diversos factores atmosféricos y también debido a los movimientos de un planeta. Hay otros factores externos que involucran la influencia que tiene la estrella o efectos gravitatorios en el sistema en el cual se encuentra este planeta. ¿Qué hacen estos vientos planetarios? Estos vientos planetarios se van a encargar de transportar la energía térmica contenida en los distintos gases que conforman la atmósfera de este planeta y la van a redistribuir a lo largo de este planeta en grandes distancias. Los vientos planetarios representan la salida de material atmosférico que ocurre en diferentes escalas espaciales y temporales. Dependiendo de la edad del planeta y el tipo de atmósfera, los vientos planetarios pueden ser impulsados por una amplia gama de procesos físicos. Formalmente, estos procesos físicos se pueden dividir en térmicos y no térmicos, donde el primero depende directamente de la deposición de energía en la atmósfera a través del calentamiento y el segundo incluye los procesos relacionados con la interacción microfísica de las especies atmosféricas, las interacciones de la atmósfera con vientos estelares y los efectos relacionados con las interacciones magnéticas o con mareas de estrellas u otros cuerpos celestes. Los procesos no térmicos, a su vez, se pueden dividir en tres grupos: las interacciones magnéticas y de marea con estrellas y cuerpos celestes, las interacciones de vientos estelares y los procesos de escape de iones en planetas magnetizados. Sin embargo, no hablaremos de estos procesos. Por otro lado, están los procesos térmicos. Tenemos en este caso el escape de yin, el cual es el más relevante para los planetas expuestos a condiciones moderadas, es decir, con un aporte de energía que no es despreciable, pero tampoco es demasiado grande, como en el caso de exoplanetas cercanos o planetas jóvenes. Se espera que la atmósfera de esos planetas se mantenga estable, por lo tanto, el escape de yin típicamente define la salida de atmósferas secundarias compactas de gigantes gaseosos fríos con atmósferas dominadas por hidrógeno cercanas al equilibrio hidrostático. Por último, está el escape hidrodinámico, en el cual el flujo de salida puede ser apoyado por diferentes fuentes de energía o calor. El más común es el calentamiento debido a la irradiación estelar de alta energía, como rayos X o ultravioleta, absorbido en la profundidad de la atmósfera superior. Sin embargo, el viento planetario hidrodinámico también puede ser impulsado por el calor depositado en el núcleo planetario y en la atmósfera inferior. En general, el flujo hidrodinámico de un planeta se describe mediante el conjunto de ecuaciones de dinámica de fluidos y se pueden plantear en una dimensión. Esas tres ecuaciones describen la conservación de la masa, el momento y la energía, y están en función de las variables r, que es la distancia radial del planeta, la densidad ρ, la temperatura T, el volumen. Además, se tiene en cuenta la velocidad de la atmósfera, la presión térmica, la suma de las energías cinéticas y térmicas y el potencial gravitatorio, que puede representar el potencial gravitacional del cuerpo central para solo tener en cuenta el planeta, o también tener en cuenta las fuerzas gravitacionales de la estrella anfitriona o de algún otro cuerpo celeste. El término fuente S a la derecha de la primera ecuación generalmente se toma como cero, lo que refleja la suposición de que no hay fugas ni reposición del material atmosférico. Finalmente, el segundo término de la ecuación 3 representa la conductividad térmica de los gases. El término Q en esta ecuación representa la suma de todos los procesos de calentamiento y enfriamiento considerados en el modelo específico. Uno de los factores que influyen en la creación de estos vientos planetarios son los gradientes de presión, que son básicamente la diferencia de presiones que hay entre las distintas placas de aire debido a diferentes factores. Puede ser debido a la altura, puede ser debido a la temperatura, distintos factores que pueden provocar que haya diferencias de presión. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar que las placas de aire se muevan de los lugares o puntos donde hay más presión a puntos donde hay menor presión. Aquí tenemos estas ecuaciones que describen cómo se comportan las fuerzas a lo largo de las tres componentes del espacio y cómo va a fluir o cómo es este gradiente de presión. Este gradiente de presión lo vamos a poder describir en función de la densidad de las placas o la concentración de gases que conforman la atmósfera y la dirección y la cantidad, cuánto cambia esta presión a lo largo de estas tres coordenadas.
Ok, es importante saber y recordar que nuestro planeta es un planeta que gira en torno a su propio eje. Esto genera un efecto llamado el efecto Coriolis. El efecto Coriolis básicamente lo que va a producir es que dependiendo del hemisferio en el que nos encontramos, va a redireccionar estas corrientes de viento hacia un lado o hacia el otro. No podemos estudiar correctamente estos vientos planetarios sin tomar en cuenta esta rotación porque realmente es lo que nos va a ayudar a comprender cómo es que se redistribuye toda esta energía térmica, se redistribuye y se comportan los gases de nuestra atmósfera alrededor de nuestro planeta. Cuando nosotros contemplamos este efecto Coriolis, obtenemos este parámetro conocido como el parámetro de Coriolis. Nosotros cuando incluimos este parámetro de Coriolis y lo unimos junto a lo que nosotros ya conocíamos del gradiente de presión, vamos a obtener estas ecuaciones, las cuales describen cómo es el flujo o cómo se comporta nuestra atmósfera o los gases de esta atmósfera a lo largo de nuestro planeta debido a las diferencias de presión o de temperatura, incluyendo también la diferencia que hay debido al hemisferio o al punto en el hemisferio que nos encontremos de nuestro planeta Tierra. Otro punto importante a tomar en cuenta es la fricción, ya que a alturas altas podemos ignorar este punto, pero si nosotros estamos estudiando los vientos planetarios cerca de la superficie terrestre, nosotros nos vamos a encontrar con un parámetro que va a estar relacionado con la fricción que generan estos vientos al chocar con estas placas de tierra o con los diferentes o distintos relieves que hay en el planeta. Sabemos que esto influye mucho porque incluso así es como podemos obtener como en ciertas regiones se puede tener ciertos comportamientos como tornados, se puede tener comportamientos como huracanes y en otras regiones no. Esto se debe a que debemos contemplar los parámetros de fricción. Esto es el rozamiento del viento que tiene la superficie terrestre y esto va a modificar cómo se comporta el flujo del viento y la dirección hacia donde este viento se comporta. Si nosotros contemplamos estos tres parámetros, las diferencias de presión, contemplamos también el efecto Coriolis y contemplamos cómo se comporta la fricción, entonces nosotros vamos a poder describir completamente cómo es el flujo de los vientos planetarios. Las células de circulación de los vientos planetarios son grandes patrones de circulación de aire en la atmósfera terrestre que juegan el papel crucial de la distribución del calor y de la humedad alrededor del planeta. Existen tres células principales en cada hemisferio: la célula polar, las células de latitud media y la célula de Hadley. En las células polares se dan los vientos polares. Estos vientos se encuentran en las regiones polares aproximadamente desde los 60 grados hasta los polos en ambos hemisferios. Soplan desde el noroeste en el hemisferio norte y desde el suroeste en el hemisferio sur hacia las latitudes más bajas. Son vientos fríos que se forman debido al aire denso y al frío descendiente de las áreas de alta presión de los polos. A medida que el aire se mueve hacia el ecuador, se desvían hacia el oeste debido a la rotación de la Tierra por el efecto Coriolis. En la célula de latitudes medias se dan los vientos del oeste. Se encuentra entre los 30 y 60 grados de latitud en ambos hemisferios y soplan desde el suroeste en el hemisferio norte y desde el noroeste en el hemisferio sur hacia las latitudes más altas. Son vientos más cálidos y húmedos en comparación de los vientos polares. Se forman debido a la interacción entre las células de latitud media y la célula de Hadley y se desvía hacia el este por el efecto Coriolis. Finalmente, en la célula de Hadley se dan los vientos alisios. Se encuentra entre el ecuador y aproximadamente los 30 grados de latitud en ambos hemisferios. Soplan desde el noroeste en el hemisferio norte y desde el suroeste en el hemisferio sur hacia el ecuador. Son vientos cálidos y constantes que soplan en las áreas de alta presión subtropicales hacia las zonas de convergencia intertropical en el ecuador. Son fundamentales para el clima tropical y juegan un papel crucial en la formación de sistemas climáticos como el de los monzones.